Bueno, pues primero, como veis, básicamente son 3 puntos lo que vamos a ver hoy. Primero, ¿qué es la iglesia local? ¿Cuál es su propósito? Es bueno que refresquemos, que recordemos a la luz de la Escritura qué es la iglesia, ¿vale? Yo sé que muchos de los que estáis aquí sabréis que la palabra iglesia viene del griego eclesía o eclesia y significa una asamblea separada, una asamblea convocada especialmente con un propósito, separada en este caso por Dios, ¿vale? Cuando hablamos de asamblea separada es un grupo de personas, una congregación de personas que ha sido separada por alguien, no que se ha separado ella, sino que ha sido separada por, en este caso, Dios, en su soberanía, que nos llamó, que nos escogió, amén, y nos separó del resto del mundo para que a través de la iglesia su luz brille en esta tierra. Amén. Hay un versículo muy especial que está en Primera de Pedro, que lo tenéis ahí, Primera de Pedro, y creo que los hermanos ya van a ir poniéndolo aquí en el proyector, que habla claramente de qué es la iglesia. Primera de Pedro 2, 9 al 12 dice: mas vosotros, en referencia a la iglesia, sois linaje escogido. Escogido. Somos escogidos por Dios. Y somos real sacerdocio, hermanos, que eran los sacerdotes, aquellos que servían y adoraban a Dios en el tabernáculo, en el templo, ofrecían sacrificios de alabanza, una nación santa que se distingue del resto del mundo, en que vive santamente en esta tierra como a Dios le agrada, un pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados por un alto precio, la sangre de Cristo, y todo eso ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que esto viene a ser para que reflejemos la gloria de Dios en este mundo. Amén. Anunciar las virtudes es que nuestra vida, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro testimonio publique ese Dios tan maravilloso y perfecto del que hablan las Escrituras. Amén. Entonces, a la luz de este texto y de otros más, podemos resumir que la iglesia es un pueblo escogido y llamado por Dios que tiene origen en la mente de Dios. Es muy importante que tengamos esto en claro. Mira, aunque tú tomaste un día la decisión voluntaria de venir aquí, fue Dios quien te trajo. En su providencia, hermanos, la iglesia nace en la mente de Dios. Y Dios provocó las circunstancias para que tú acabaras en la iglesia que estás ahora mismo o en la iglesia que estuviste, etc. Pero Dios es el que ha originado esto. Esto no es algo que nosotros hemos creado, sino que es Dios el que lo ha originado. Es algo sobrenatural y es muy importante tener esto en cuenta, hermanos, porque cambia mucho la forma de ver lo que es la iglesia. También es un pueblo apartado y separado de las tinieblas del mundo, basta, sobra decir esto, hermanos, un pueblo que conoce, que se deleita en su Dios, que lo adora y sirve, un pueblo que tiene como propósito anunciar sus virtudes, es decir, darle la gloria a Dios en este mundo. Amén. ¿Y por qué es bueno que recordemos esto, que es tan básico? Me dirá Josué, esto es muy sencillo, esto ya lo sabemos, esto es de primero de parvulito. Hermano, ¿sabéis que tenemos la tendencia natural a caer en el error de ver a la iglesia como una actividad más en nuestra agenda? A veces vemos a la iglesia como un momento puntual en la semana en la que yo vengo a escuchar la palabra de Dios y a cantar una alabanza y ya está. Si ese es tu concepto de iglesia, hermano, estás muy equivocado y la iglesia nunca podrá bendecirte ni edificarte como Dios quiere que te bendiga y te edifique. Pero al mismo tiempo tampoco tú podrás ser de bendición y edificación para el resto de tus hermanos si esa es tu mentalidad. Entonces yo te insto a que no caigas en ese error, porque eso no es la iglesia. Y muchos viven como si la iglesia fuera eso. Amén. Tenemos que ver a la iglesia con la solemnidad que Dios le da. Es una institución creada por Dios. Es el plan A de Dios. Es la esposa del Cordero. Es la ayuda idónea del segundo Adán. Cuando hablamos de iglesia, hermanos, por supuesto, hablamos de iglesia universal y también de iglesia local. La iglesia universal es la comunidad de todos los verdaderos creyentes, solamente eso Dios lo sabe, que han caminado por esta tierra a lo largo de todos los siglos en toda lengua, tribu y nación. Amén. Y cuando hablamos de iglesia local, por supuesto, es cómo esa iglesia universal se manifiesta en el tiempo
y en el espacio a lo largo de la historia. Ahora mismo nosotros somos una iglesia local aquí en Cartagena, en un periodo de tiempo que estamos viviendo en la actualidad. Hay múltiples iglesias locales por todo el mundo. Amén. Nosotros somos una de esas manifestaciones de la Iglesia universal. Amén. Y es muy importante, hermanos, que veamos a la iglesia local como indispensable para nuestra vida espiritual. Porque ese es otro de los errores que tenemos muchas veces los cristianos. Creemos que podemos vivir nuestra vida cristiana independiente a la iglesia local. Y a mí la Biblia, mi Biblia, no sé la tuya, pero la mía, está escrita en un contexto en el cual el cristianismo era vivido en la iglesia local. De hecho, tú no puedes cumplir con todas las ordenanzas, los mandamientos que Cristo, los apóstoles, daban si no es en el contexto de una iglesia local. Amén. Así que la plenitud de la enseñanza y exhortación que recibimos en el Nuevo Testamento, que es específicamente donde se habla y se revela el misterio de la iglesia, solo se puede dar bajo el contexto de la iglesia local. Es decir, el pueblo escogido de Dios, como hemos visto aquí en Primera de Pedro, y todo lo que no sea vivir en esa dirección es vivir un cristianismo incompleto, aunque pueda sonar chocante, hermano, fuera de la voluntad de Dios. Por tanto, el ser parte de una iglesia local no es una opción, es un mandamiento del Señor. Y tenemos que verlo de esa manera. ¿Sabes que hay muchos cristianos que no lo ven de esa manera y por eso se dan el lujo de no asistir, de no congregarse, de venir una vez cada 6 meses y todavía se consideran miembros de la iglesia? Eso no es ser miembro de la iglesia. Eso es no haber entendido lo que es la iglesia y el plan y el propósito de Dios que tiene la iglesia para ti. Así que el cristianismo, hermano, fue concebido por Dios para vivirlo sí o sí bajo el contexto de la iglesia local. Eso es lo primero que queríamos recordar. Ahora bien, que nadie me malentienda, con esto yo no quiero decir que uno no puede ser cristiano si no asiste y no forma parte de una iglesia local, porque no es el venir a la iglesia o ser miembro de una iglesia lo que te hace salvo, sino confesar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces, pero eso no quita una cosa de la otra. Amén. Es decir, no te hace salvo, pero si quieres vivir en la perfecta voluntad de Dios, tienes que ser parte de una iglesia local. Si no, no estarás viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Y todo lo que no sea vivir fuera, todo lo que no sea vivir, en la voluntad perfecta de Dios, es pérdida para nuestras vidas. Y si tienes una familia, para tu familia. Qué triste, hermanos, cuando uno ve familias que han sido afectadas porque el padre decidió no congregarse. Cómo esos hijos acabaron en el mundo. Cómo a veces hasta los matrimonios se rompieron. ¿Por qué? Porque están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Así que su experiencia cristiana siempre será deficiente, incompleta y sufrirá pérdida. No integrarse en una iglesia local, hermano, es una de las peores decisiones que un hijo de Dios puede tomar, tanto para él como para su familia. Y me gustaría que esto se te quedara grabado en la mente para que le des la importancia que realmente tiene la iglesia local. La iglesia, hermanos, es una institución de Dios, al igual que el matrimonio. Cuando hablamos de iglesia nos viene más, lo asociamos más al concepto de comunidad. Somos una comunidad de personas que nos juntamos, que supuestamente nos amamos y nos bendecimos y edificamos y que compartimos una fe en común. Pero la iglesia no es solamente eso, eso es parte de lo que es la iglesia. La iglesia también es una institución que Dios ha establecido, sagrada, divina. Recordar, hermanos, que nosotros somos la esposa de Cristo. Y cuando hablamos de matrimonio, en el matrimonio comienza una nueva familia. Y dentro de esa familia se forjan relaciones y se viven multitud de situaciones y cosas tremendas, ¿no? El afecto entre los cónyuges, proyectos de vida en común, sueños, crisis, momentos de dificultad, momentos de alegría, el amor entre miembros, a veces peleas, hay una abnegación, hay un servicio entre los familiares y un cuidado. Eso es ser una comunidad. El matrimonio, la familia, lo vemos así, ¿verdad? Pero también el matrimonio
es un pacto sagrado en el cual dos personas se unen hasta que la muerte los separe. Por lo menos eso debería de ser, así Dios lo estableció. En Dios no hay otra cosa que el matrimonio perdure hasta el final. Luego, por circunstancias, Dios ha dado algunas concesiones, pero la idea de Dios es que ese matrimonio perdure hasta el final de sus días. Y la Iglesia viene a ser lo mismo que el matrimonio en el sentido de que es una institución creada por Dios, hermanos, en donde nosotros tenemos que abnegarnos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que velar por la unidad de la Iglesia y entender de que esta institución es sagrada, que la ha establecido Dios, que ha nacido en la mente de Dios y que yo tengo que procurar que esa institución refleje la gloria de Dios y yo poner mi granito de arena. Como en el matrimonio no es fácil. Muchas veces gente se casa y conscientemente se pega golpetazos porque se habían creado una expectativa irreal de que el matrimonio iba a ser de color de rosa, empiezan a surgir problemas, empiezan a surgir diferencias y entonces esa persona puede decir, pues yo lo dejo aquí o quiere vivir su vida como la vivía antes como soltero. No, el matrimonio requiere de abnegación. Cuando tú haces ese pacto delante de Dios y delante de los hombres, estás diciendo yo me niego a mí mismo, me sacrifico y ese amor cada día tiene que ser un amor sacrificial entregado por mi esposa y por mi esposo. Amén. Entonces, de la misma manera pasa con la Iglesia. Es una institución de Dios, hermano, y tenemos que preocuparnos por mantener esa institución, al igual que tenemos que luchar cada día por nuestros matrimonios y por nuestras familias. Amén. Hermano, es precioso y es tremendo lo que Dios puede hacer con una iglesia local, cómo Dios puede reflejar su gloria y puede hacerla visible en una ciudad. Sí, hermano, vivimos como una iglesia que Dios quiere. Por eso el cuarto punto, voy por la página 2, el cuarto punto, abajo del todo, no sé si me estáis siguiendo con la hoja, lo he titulado La gloria de Dios visible a través de la iglesia local. ¿Cómo esa gloria de Dios se hace visible, hermano, en la iglesia local? ¿Cómo, como decía 1 Pedro 2, la iglesia local anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Bueno, yo lo he agrupado en 4 puntos, hermano, aunque tiene muchas ramas más ese árbol, pero estos 4 puntos engloban lo que hace que la iglesia local glorifique a Dios en la tierra. Primero, por supuesto, hermanos, Dios nos ha encomendado la misión de predicar el Evangelio. Eso es la tarea de la iglesia local, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Hermanos, que nos unamos en esfuerzo para llevar el Evangelio, como dice en Marcos 16, 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fijaros que dice id, está hablando en plural, porque se entendía de que esa misión era una misión en equipo, ¿ok? Tú tienes que predicar el Evangelio en tu trabajo, en tu familia, pero recuerda de que tú en esta misión estás apoyado y tienes que participar con el resto de hermanos para extender el Evangelio en la ciudad de Cartagena y allá donde Dios te ponga, amén. Pero este no es el todo de la iglesia, es una parte muy importante, no es que sea la más importante, pero una de las más importantes. Esta que viene ahora quizás sea la más importante, que es hacer discípulos, hermano. Dice la Escritura en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, vamos a desglosar esto rápido por partes. Primero, de nuevo en plural, id y haced discípulos. De nuevo es un proyecto comunitario, es un proyecto de la iglesia local. Juntos tenemos que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo. El bautismo es lo que da la entrada a la iglesia local. Cuando bautizamos a una persona, tenemos la autoridad delegada por el Padre para que esa persona sea reconocida como parte de la iglesia local, un nuevo creyente. Amén. Y es nuestra comisión enseñarle a esas personas, que puede ser, entendemos que Dios ha repartido dones y que todos tienen una gracia dada por Dios para que esa enseñanza, ese discipulado sea completo. Amén.
Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué? Porque si no enseñamos todas las cosas que están en la palabra, todo el consejo de Dios, no podremos glorificar plenamente a Dios en nuestras vidas. ¿Me entendéis? Y con esto no se trata de una mera transmisión de información a la persona, de darle ciertos cursos, no, se trata de ayudarlo a que lo que él recibe, la enseñanza, la pueda vivir. Amén. Por eso es un proyecto de vida con esa persona y de acompañamiento. ¿Ok? Y solamente así es posible darle la gloria a Dios. La tercera manera, hermanos, en que la Iglesia glorifica a Dios, la Iglesia local, es, por supuesto, viviendo en santidad, como dice en 1 de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y para ser también santos en toda vuestra manera de vivir, tenemos que ser enseñados en todas las cosas. Por lo tanto, este punto es consecuencia lógica del punto anterior, de ser discipulados. Amén. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y Tito 2,14 viene a decir algo también parecido. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Un pueblo que vive en santidad. Y la última manera en que, y aquí me voy a detener un poquito más, bastante más, porque esto es súper importante, hermano. La última manera en que la iglesia local glorifica a Dios es siendo una comunidad de amor. También es consecuencia lógica de haber sido discipulado y enseñado en todas las cosas. Dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Efesios 4:15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, la única cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan como, hermano, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora yo te digo, hermano, tú que no te congregas, ¿cómo aplica este texto? ¿Cómo lo aplica? ¿Veis, hermano? Pues así el resto de la Escritura. No se puede vivir el cristianismo fuera de la iglesia local. Edificándose en amor. Ahora bien, esto puede sonar muy difuso. La palabra amor hay que darle sentido. ¿A qué se está refiriendo con amor aquí? Bueno, la manifestación de ese amor tiene diferentes connotaciones y hay 59 versículos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que nos hablan de lo que es amarse los unos a los otros. Yo lo he englobado aquí en 5 puntitos. Lo que es amarse es, en primer lugar, cuidarse y llevar las cargas los unos de los otros. Cuidar a los demás. Y eso también abarcaría muchas maneras, cómo uno cuida a los demás, preocupándose por su bienestar físico, emocional, espiritual, llevando las cargas uno de los otros, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, preocúpate por aquel que está pasando por momentos difíciles, orar y velar los unos por los otros, acordarte en tus oraciones cada día del resto de tus hermanos. A veces los mencionarás por nombre y apellido, a veces dirás, Señor, te pido por mis hermanos de la iglesia en Cartagena y Fuente Álamo, dependiendo del tiempo en tu oración, dependiendo de por dónde vayas a oración, pero que te acuerdes siempre de tu hermano. Alentar, confortar y animarse los unos a los otros, porque, hermanos, somos de carne y hueso, pasamos por dificultades, desde el pastor hasta el niño más pequeño de esta iglesia, tiene sus altibajos, tiene sus momentos difíciles y todos necesitamos ser alentados, animados y confortados. Pero también, hermanos, el amor es enseñarnos los unos a los otros, es exhortarnos los unos a los otros, es corregirnos y es disciplinarnos. Y esta es la parte que menos nos gusta o que menos entendemos como amor. Es como decir, bueno, esto suena un poco como el aceite y el agua, que no. Hermano, no hay amor si no hay disciplina, si no hay corrección. No hay amor si no hay disciplina ni corrección. Si no hay
Mira, yo no puedo decir que me preocupo de mi hermana Ana si la veo cojear y no le digo la causa de su cojera. O le digo, hermana, estás cojeando, ten cuidado que te va a caer. No la amaría si no se lo dijera. Ahora tengo que tener la valentía de hacerlo y sería ideal que ella me brindara la confianza y la oportunidad de poder decírselo. A veces eso no se da. Entonces, a la luz de estos 5 puntos, podemos meditar realmente si estamos amando al resto de la Iglesia o si puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Porque amar, hermanos, no es solo un sentimiento o una simpatía hacia otra persona. Yo puedo decir con la boca muy grande y poner fotos muy bonitas en las redes sociales de que amo a mi esposa, pero tú tendrías que preguntarle a mi esposa si realmente yo la estoy amando o no. Porque una cosa es lo que yo diga y lo que yo publique, y otra cosa es lo que mi esposa te pueda decir. Sí, él dice que me ama, pero luego no hace esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Yo quiero el amor en la práctica. ¿Entendéis? Entonces a veces nos creemos, incluso tú te puedes estar autoengañando y creyendo que estás amando porque sientes algo hacia esa persona, un cariño, un afecto, o en el caso del matrimonio, un amor profundo, pero ¿qué queda? ¿Queda en sentimiento o hay práctica de ese amor? Hay amor llevado a la práctica. Entonces, en eso tenemos que meditar, hermanos, porque yo sí que percibo, hermanos, que nos falta mucho camino por recorrer. Amén. A todos. Así que si no hacemos estas cosas, realmente no estaríamos amando a nuestros hermanos. Si le privamos de nuestra corrección, si le privamos de nuestra exhortación, de nuestro aliento, si le privamos incluso de la disciplina cuando es necesario, no es que siempre haya que estar disciplinando a un hermano, pero hay momentos en los que es necesario, estamos privándole del amor, realmente estamos diciendo no te amo, no me importas, no me importas. ¿Amén? ¿Entendemos esto, hermano? Me gustaría levantarse la mano. ¿Estáis de acuerdo? Si no estás de acuerdo, no la levantes, no pasa nada. Ya te tengo fichado. Entonces, hermanos, fijaros porque hay textos muy claros que hablan sobre esto. Primera de Tesalonicenses, por mencionar algunos, porque este punto es el que quizás nos suene un poco más chocante, nos cueste más digerir, que me corrijan. Qué bonito es corregir a otro, pero qué difícil es que nos corrijan a nosotros, ¿verdad? Es normal que la reacción primera no sea muy agradable. Y yo admiro cuando una persona, te das cuenta de cuando una persona ha sido procesada por el Espíritu, porque te das cuenta que cuando yo, la verdad hay personas que a veces me han sorprendido para bien, cuando le he corregido, lo bien que lo han recibido. Y no ha sido una apariencia del momento, he visto que lo han recibido de verdad. Y luego he visto otros que al contrario, que parece que lo están recibiendo bien y los días posteriores te han tirado misiles desde Irán, desde Pakistán y desde todos los países. Y hay otros que directamente se les ve, te lo dicen y le sale el colmillico por aquí asomando. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 15, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, está hablando de los que presiden, a los pastores, a los líderes, y os amonestan. Por supuesto, entiende que Dios ha puesto un equipo de pastores y siervos para que te amonesten. Eso es lo mínimo y lo básico que deberías de entender. Y hay veces que hermanos no lo entienden, que se ofenden cuando un pastor viene y les dice, hermano, y te lo dice, y da igual que se lo diga con música instrumental de fondo, con crema, para que no le duela. Da igual cómo se lo diga. Es el mínimo, hermano, que un pastor debe hacer. Pero es que no se queda la cosa en los pastores. Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, ¿ahora quién le está hablando? Os rogamos a vosotros, hermanos, también, que amonestéis a los ociosos. O sea, que esto no es cosa solamente de los pastores, esto es cosa de todos los que estamos aquí. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Pero, ojo, todo esto dentro de un paraguas, Romanos 15, 14. Estoy seguro, Pablo le está hablando a la iglesia,
y le dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esto es muy importante, ¿eh? Porque si no hay bondad en ti, no hay amor por el hermano, entonces no corrijas a nadie, porque tienes que ser corregido tú primero por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, si te anima y te preocupa un hermano, que sea de verdad porque lo ama. Y hay bondad en tu corazón hacia ese hermano. Si no, no te acerques mejor, porque lo que puedes hacer es pegarle un sartenazo en la cabeza. ¿Amén? En cuanto a la disciplina, hay un texto muy revelador, palabras del mismo Señor Jesús. Solamente hay 2 textos en los que encontramos a Jesús antes de ser crucificado, hablando con sus discípulos, menciona por 2 veces a la iglesia, Mateo 16 y Mateo 18. Y quiero reflexionar porque estos 2 textos nos hablan muy claramente de la importancia que Dios le da a la disciplina en la iglesia y a la autoridad que le da a la iglesia. Mateo 18, 15 al 18 dice, por tanto, si tu hermano peca, en la Reina Valera es la única que dice contra ti, y cuando tú vas a los manuscritos originales, lo más correcto es directamente suprimir contra ti, es si tu hermano peca, directamente. Hermano, está en la mayoría de los manuscritos y mejores obviado el contra ti, y cuando tú estudias el contexto es cuando peca, directamente, no contra ti, cuando peca. Si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto hay que cogerlo con pinzas, hermano, obviamente. Esto no es un texto fácil de interpretar o de llevarlo a la práctica, pero sí que vemos varias cosas aquí muy importantes. Pero termino de leerlo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Luego tocaré este texto porque, aunque no viene a colación con el tema que estamos tocando, se saca totalmente de contexto para atar y desatar como se ata y se desata hoy en día. Lo que te tienes que atar son las cordoneras, porque si no te va a caer, hermano. Pero eso de atar y desatar como si tú fueras Dios, no, ojo. Luego hablaremos de esto. Fijaros en el contexto en el que está hablando de atar y desatar. De este texto podemos deducir algunas cosas. Primero, hermanos, que Cristo advierte de la necesidad en ciertos momentos de intervenir. Cuando un hermano peca, y obviamente, ¿quién no peca aquí? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Gloria a Dios. Es bueno que tengamos convicción de pecado. Eso es buena señal de que el Espíritu Santo está en tu vida. Todos pecamos, hermanos. Pero aquí no significa que cada vez que hagamos un pecado, venga alguien y nos discipline. Se trata de una vida de pecado. Es decir, cuando un hermano se está columpiando ya de forma importante, se le ven ya trazos que tú dices, peligro, alerta. Cuando incurre en pecados que tú dices, aquí, como decía, tengo aquí una frase de R.C. Sproul, que dice, caemos en privado antes de caer en público. Cuando te das cuenta que en su vida privada hay un caldo de cultivo que ha dado lugar a que se manifieste esa acción en su vida. Así que hay una necesidad en cierto momento de intervenir. Segundo, hay una responsabilidad de todos, como hemos leído. No es solamente responsabilidad de los líderes. Tercero, Cristo aquí está presuponiendo que hay una membresía. Hay una iglesia que se corrige y se disciplina. Dilo a la iglesia. A la iglesia que conoce a ese hermano. A la iglesia que es parte de la vida de ese hermano. Por lo tanto, hay una membresía que se cuida y se protege. Amén. Personas maduras, como hemos visto. Y por último, disciplinar es amar. La disciplina de la iglesia a un miembro no es un asunto de juzgar. Ese versículo tan trillado de no juzguéis para que no seáis juzgados, o no juzgue a tu hermano. No, hermano, el Señor nos llama a que hagamos un juicio de valoración de la vida de tu hermano por si tuviéramos que corregirlo y amonestarlo. No se trata de que hipócritamente tú hables mal de tu hermano ni nada de eso. Se trata de que lo amonestes si es necesario, y para eso tienes que hacer un juicio de valoración de su vida.
ni de legalismo, ni de entrometimiento en la privacidad de la persona, sino que es una manifestación de amor. Algunos presuponen, como he dicho, que el amor y la disciplina no casan. En realidad no puede haber amor sin disciplina. Pobre del hijo que no sea disciplinado por su padre, va a ser un bala perdida. Y pobre del Hijo de Dios que no sea disciplinado por el Padre Celestial. Al que ama, el Padre lo disciplina. Y en Hebreos 12, 4 al 8 habla de esto, pobre del que no recibe disciplina por parte del Padre. Y parte de esa disciplina, hermanos, viene muchas veces de la iglesia local. Amén. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿veis? De nuevo, el requisito es seamos espirituales, si no, no vaya. Restáurale con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Amén, muy importante esto. Pero fíjate porque aquí hay algo muy curioso, hermano, en el contexto de Mateo 18, 15 al 20, que son los versículos 12 al 14. El contexto inmediato, los versículos que vienen antes de lo que acabamos de leer. Fíjate de lo que dice. Esta historia que tantas veces la hemos usado para evangelizar, la historia de las 99, que se pierde una y el pastor sale a buscarla, está aquí. Fíjate que dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y fijaros porque dice el 15, por tanto, en base a lo que acabo de decir, entonces, ¿qué dice el versículo 15? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Fijaros en el contexto en el que está esta historia. Para empezar, las 99 dice si se han descarriado. Por lo tanto, formaban parte del redil. ¿Me entendéis? ¿Por dónde van los tiros, hermano? Es decir, es importante, Dios valora tanto a una oveja que es necesario que el pastor, en este caso está hablando del pastor, pero está hablando que cualquier hermano, por eso dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, está haciendo un llamado general, vea por esa oveja que se ha descarriado, no la dejes. Aunque hayan 99 más que están contigo, ¿qué pasa? ¿Que esa no cuenta? Vea por ella. Si realmente la amas, porque el Padre Eterno la ama. Amén. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta, hermanos. Todos deberíamos ir a buscar a la oveja que se ha perdido, que se ha descarriado en una vida de pecado, que vemos que está pegándose tropezones, que vemos que está coqueteando con el pecado, que vemos que se está distanciando de la iglesia, que vemos que está incurriendo en una vida. Vemos alerta, vemos cosas, hermanos. Yo creo que discernimos y tenemos un termómetro espiritual para darnos cuenta de cuando un hermano está flaqueando. Amén. Y si no lo tenemos a veces es por el simple hecho de que no nos hemos preocupado de acercarnos a ese hermano. Y eso, hermanos, tenemos que ponernos todos manos a la obra. Entonces, la disciplina es necesaria, en primer lugar, para el alma de esa persona, para salvarlo, hermano. En segundo lugar, es un acto de amor a la iglesia, porque el pecado no es un asunto solamente tuyo, sino es un asunto de todos. El pecado afecta a toda la iglesia y atenta contra la salud de toda la iglesia, hermano. Me recuerdo la historia de Acán con el pueblo de Israel, como por causa de su desobediencia el pueblo de Israel lo pagó bien caro. Pues algo así pasa, hermanos, cuando uno de los que están aquí está permitiendo el pecado en su vida. El pecado tiene el, llamemos poder, de que se extiende como la gangrena y hace destrozos a su alrededor. Así que hay que extirparlo, hay que ir a sanar rápidamente ahí. No hay que dejarlo pasar. En tercer lugar, es un acto de amor por el mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que un hermano que se identifica con la iglesia viva una vida de pecado, ¿qué testimonio estamos dando al mundo de Cristo y de su iglesia? Reforzamos
que las personas que blasfeman el nombre del Señor lo blasfemen todavía más y sigan y se refuercen en su rebeldía. Y en cuarto lugar, hermanos, ¿qué amor demostramos por el Señor cuando no reprendemos el pecado de otro? Cuando no velamos por el nombre del Señor y de su iglesia. Amén. Debería de dolerte cuando el nombre de Cristo es manchado por causa de un hermano y cuando es manchado por tu causa. Amén. Entonces Jesús nos advierte de que habrá ocasiones en las que como iglesia se llegaría al punto, y gloria a Dios, espero que nosotros nunca vivamos algo así, pero habrá situaciones en las que haya que excomulgar a una persona por su falta de arrepentimiento cuando se le ha dicho y se le ha hablado personalmente con 2 testigos y cuando ya se ha acogido, y cuando dilo a la iglesia no es que nos vayamos a poner desde aquí con un micro a decir el hermano está fornicando. No. Se entiende que un grupo maduro de la iglesia, liderazgo, hermanos ya con cierta madurez, hermano, ora por este hermano. Si tienes confianza, ve a hablar con él, queda con él, ve a tomarte algo con él. ¿Me entendéis? Pero si esa persona no muestra arrepentimiento después de 1, de 2 y de un grupo de la iglesia que va a disciplinarlo, dice Cristo, y puede sonar muy chocante, palabras del mismo Jesús, tenlo como gentil y publicano, que viene así, excomúlgalo de la iglesia, no es miembro de la iglesia por ahora, y ojalá que le sirva la seriedad del asunto, el haberle visto la seriedad del asunto y la gravedad, para que se arrepienta y vuelva, y lo recibamos de nuevo con los brazos abiertos, felices del regreso de ese hermano. Los corintios, hermanos, vivieron una situación de este tipo. En 1 Corintios 5, 1 al 13, Pablo le tiene que llamar la atención a toda la iglesia porque estaban permitiendo que una persona se acostara con la mujer de su padre y lo sabía toda la iglesia y nadie hacía absolutamente nada. Claro, eso no solamente estaba siendo un mal testimonio para todos los hermanos, para los que llevaban tiempo y para los que se incorporaban de nuevo, como para los de afuera. Imaginaros el testimonio de la iglesia. ¿Esa era la pureza? Nadie hacía nada y entonces dice en el versículo 12 al 13, Pablo, no juzgáis vosotros a los que están dentro, fijaros como estamos llamados a juzgar, juicio de valor acerca de la persona como está viviendo. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera ya se encargará Dios de juzgarlos. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Muchachos, sí, hablar con él y si no se arrepiente, lo que tenéis que hacer es comulgarlo ya mismo. ¿Veis, hermano? Es un asunto serio. Volviendo a Mateo 18, 18, para ir cerrando con este asunto, que es importante que lo tengamos claro, hermano. Porque el entender la disciplina hasta ese punto, que yo repito, espero que nunca vivamos una situación de este calibre, nos hace ver la magnitud de la importancia que Dios le da a que nos amonestemos, a que nos corrijamos, a que nos enseñemos, a que estemos velando los unos por los otros y que estemos exhortándonos y cuidándonos. Amén. Y velando por la vida del hermano y de la hermana. Así que, hermano, Dios diseñó la iglesia como ese lugar para desarrollar esa disciplina, hermano. Y dice el versículo 18, Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, de nuevo está en el contexto. Aquí no es que el Señor está hablando de una cosa, me gusta ejemplificarlo. Imagínate que yo estoy hablando con Juan. Juan, ¿viste ayer el partido de España que ganó 5-0? Menos mal, porque si no, tal y cual. Y de repente le dice... Y Pedro Sánchez no vea la que ha liado con el quitar las mascarillas ahora el día 26, la que se va a liar. O sea, está hablando de fútbol y de repente, en medio él te está diciendo sí, pero no ve algo que se metió el portero, sí, pero Pedro Sánchez ha cogido y ha quitado las mascarillas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A veces leemos la Biblia y la interpretamos de esa manera. No, Jesús está hablando de algo y sigue hablando de eso.
Y aquí está hablando en el versículo 18 de lo mismo. De cierto os digo, con referente a esto que estoy hablando de la disciplina, que todo lo que atéis como iglesia en la tierra será atado en el cielo. Yo os doy autoridad para atar. ¿Qué quiere decir esto de atar y desatar? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto de atar y desatar? Mira, para nosotros nos suena chino, pero para la gente judía de ese tiempo, y Mateo es un evangelio escrito a los judíos, atar y desatar eran las expresiones que usaban los rabinos cuando tomaban decisiones respecto a la aplicación de una ley en particular. Cuando ellos evaluaban la conducta de alguien a la luz de las demandas de la ley, ellos usaban estos términos en un sentido judicial para indicar si una persona quedaba libre del castigo o no. No es ato a Satanás y a sus demonios, y ato a la enfermedad y desato la economía. Claro, ¿qué va a desatar si no? No, hermano, no es eso. Pero como le pegamos las patadas que le pegamos a la Biblia, atar y desatar, hermanos, era esto. Y aquí lo que Dios le está diciendo, Jesucristo le está diciendo, vosotros tenéis autoridad para disciplinar y para quitar la disciplina, para excomulgar si es necesario a una persona. Y yo desde el cielo sello eso. ¿Amén? Hay otro texto en el que Cristo habla de la iglesia, y en Mateo 16, que no lo voy a leer, os lo dejo en la casa, que también menciona de nuevo la iglesia y menciona el atar y el desatar, en cuanto a que cuando dice, te doy las llaves del reino de los cielos, habla de Pedro, y está hablando a Pedro en representación de los apóstoles, que eran los que iban a establecer el fundamento de la iglesia. Lo que le estaba diciendo a la iglesia era ni más ni menos, mira, os doy autoridad para decir, en base a vuestro juicio, quién realmente es cristiano y quién no lo es. Vosotros tenéis autoridad para bautizar a una persona en base a lo que creéis, si esa persona realmente ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y que esa persona entre a ser parte de la iglesia local o no. Eso es lo que está diciendo en Mateo 16. Así que, hermanos, la iglesia tiene esa autoridad dada por Dios para esto. Eso es atar y desatar. Así que, si estás desatando economía, sigue haciéndolo si quieres. Pero yo te invito a que trabajes. Yo te invito a que seas generoso con tu economía y entiendas que todo lo que tienes proviene de Dios. Que te conformes cuando tienes más y cuando tienes menos. Que mires en el que no tiene y le ayude, etcétera, hermano. Y ya estamos terminando. ¿Por qué la membresía es importante? A la luz de todo esto, bueno, sobraría decir el por qué. Todos los beneficios que se tienen por ser parte de una iglesia son muchísimos. Está claro que se dan a veces situaciones, a lo mejor vivencias, circunstancias que has tenido en una iglesia local que no has salido muy bien parado. Busca en la medida de lo posible no tardar demasiado en congregarte de nuevo. Busca un lugar donde te sientas bien, donde creas que puede ser edificado y de edificación. Pero la iglesia local es para ti. Y ora por esa iglesia en la que estuviste y a lo mejor no saliste muy bien parado, para que Dios restaure y haga lo que tenga que hacer. No maldigas, no critiques. Quiero leer lo que es un miembro de la iglesia local porque es muy importante que tengamos esta definición clara. Un miembro de la iglesia es una persona que está oficial y públicamente reconocida por una iglesia local como parte de la familia de la fe. Alguien que ha confesado a Cristo, que ha dado público testimonio de fe en Él, en el Señor, pasando por las aguas del bautismo. Decía, el bautismo es como la entrada a la iglesia local, es como la certificación de esa confesión de fe que uno hace, y abunda en el fruto del Espíritu Santo, es decir, hay testimonio de que su vida, de que Él es un árbol en donde hay fruto del Espíritu. Ahora, en virtud de su pertenencia a esta expresión local del cuerpo de Cristo, tiene responsabilidad de velar y de cuidar a otros creyentes, edificándolos, animándolos, exhortándolos y todos los que hemos visto. Amén. La membresía, hermanos, conlleva un compromiso voluntario que uno hace de identificación, de sujeción y comunión con una comunidad de fe claramente delimitada. Como digo, no se puede vivir un cristianismo completo y pleno fuera de la iglesia local, fuera de una membresía de iglesia local.
Así que implica amor, responsabilidad hacia Dios, hacia el resto de miembros, no solamente a un pastor o grupo de pastores, sino al resto de la iglesia. De hecho, los pastores, hermanos, somos ovejas del rebaño, también estamos sujetos a corrección, amonestación, y por eso dice la Escritura que si tienes acusación contra un anciano, ve al menos con algún hermano, con 2 o 3 testigos. Es decir, que te sientas en la libertad, pero repetimos, Romanos 15, 14, Gálatas 6:1, cuando lo hagas, hazlo con bondad, hazlo con amor, hazlo porque amas a esa persona, no porque te lo quieres quitar del medio, no porque te lo quieres cargar, no porque lo tienes cruzado, no, porque realmente te importa, porque lo ves como una oveja. Sí, ocupa el rol de liderazgo y de presidir aquí, en esta iglesia, ok, perfecto, Dios lo ha decidido así, pero es una oveja más, que necesita de todos los, así como tú. Es en el contexto, hermanos, de una membresía formalmente asumida y reconocida desde el creyente, donde el creyente es pastoreado, cuidado y nutrido. Se espera de un miembro de la iglesia, de alguien que entiende lo que es la membresía, de que las personas en la iglesia en la que decide formar parte y ser miembro, entiende que esos pastores pueden edificar su vida, que Dios los ha puesto ahí para bendecir su vida, porque si no es así, entonces ¿qué haces aquí? ¿O qué haces en esa iglesia? ¿Me entiendes? No tiene sentido. Es allí donde pone sus dones en operación y lleva a cumplimiento todos los deberes mutuos que encontramos en el Nuevo Testamento de los unos a los otros. Mira, en base a esto último que decía, hermanos, yo me he encontrado, gracias a Dios ha sido más veces para bien, que le he hablado a un hermano desde mi posición de pastor o anciano, y me han recibido el consejo, incluso he visto cómo se me acercaban y me consultaban sin que yo me tuviera que acercar, gloria a Dios. Pero sí que es verdad que en ciertos momentos he visto cómo yo, entendiendo mi función y que yo el día de mañana le voy a tener que rendir cuenta a Dios por las vidas de los que están aquí, me acerqué a esa persona a corregirlo, y no es fácil, hermano, no es agradable a veces decirle a las personas las verdades, con amor, aunque se las digas con amor, como digo, con crema y con lo que quieras, y con música instrumental, hermano, no importa cómo se lo diga, no es fácil. A veces la persona se ofende de tal manera que ya no quiere saber nada de ti. Y ya no te sientes en confianza de decirle nada a esa persona. ¿Sabes qué? Para mí esa persona ya no es un miembro. Yo no puedo ejercer mi función pastoral sobre esa persona, no puedo aconsejarle, no me siento en la confianza, no puedo. Posiblemente lo intentaré, y a veces lo he hecho, yo soy cabezón y lo vuelvo a hacer. Y a veces me he ganado la enemistad. Me da igual, hice lo que tenía que hacer. Y ojalá que el día de mañana esa persona recapacite. He visto como a veces ha sido así, pero en otras ocasiones no. Entonces, lo mínimo de un miembro es que abra su corazón en confianza y entienda que los pastores y el resto de hermanos que hay aquí, con madurez, te puedan corregir. Amén. Teniendo todo en cuenta, hermanos, teniendo en cuenta de que la iglesia aquí en la tierra nunca será perfecta. Todo es en los unos a los otros. Y lo maravilloso es que Dios lo hace con una iglesia imperfecta, con muchos fallos y con muchos errores. Pero aún así una iglesia que Dios utiliza como instrumento para bendición y edificación de nuestras vidas. Amén. Así que, aunque estamos muy lejos de ser una comunidad perfecta, seguimos siendo un instrumento imperfecto, pero un instrumento de Dios que quiere hacerlo cada día mejor. Amén. Así pues, la membresía es importante, hermanos, porque es un principio bíblico. Ya estamos terminando con esto. Nos enseña a quiénes debemos amar, a quiénes debemos servir. Estamos en la última página, la 7. Bueno, estamos en la 7, quedan 2 paginitas más. Y alentar de una manera más comprometida, delimita quiénes son nuestros líderes locales puestos por Dios para edificación de nuestras vidas. Ayuda a los líderes a nivel práctico porque sabrá por quiénes han de rendir cuentas delante del Señor. Permite que haya disciplina en la congregación, la cual guarda a la iglesia de muchas enfermedades espirituales. Enseña a los incrédulos que haya una clara línea de separación entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. La iglesia es una comunidad celestial que ofrece un contraste con el mundo y ahí sí no lo ofrece. En contraste con lo dicho, podemos definir lo que no es un miembro de la iglesia. Es una persona que meramente asiste, ya sea de forma
asidua como esporádica, pero que no se compromete ni firme ni seriamente con la Iglesia ni con sus miembros. Esa persona no es un miembro, es una persona que asiste, aunque un día firmara la hoja de membresía. A efectos prácticos no es un miembro de la Iglesia, porque ni está edificando ni se está edificando como debería. ¿Amén? Voy más allá. Alguien no es un miembro cuando asiste una vez cada año bisiesto. O cuando puede asistir no le impide nada que asista y no lo hace porque cree que tiene mejores cosas que hacer. Eso significa que no se ha enterado de lo que es la Iglesia y lo que es ser un miembro de la Iglesia. Yo conozco personas que llevan sin venir meses y todavía se consideran miembros de la Iglesia. Y no es porque no puedan venir, porque no vienen, porque no les da la gana directamente. No se comprometen, no buscan involucrarse activamente a practicar el amor en comunidad de los unos con los otros porque realmente no le importan como deberían los hermanos. No se dejan pastorear, no se dejan corregir, amonestar o disciplinar por el resto de la Iglesia. Esto no es un miembro de la Iglesia por mucho que firmara un día una ficha y te comprometieras a ser miembro de la Iglesia. Por supuesto, hermanos, que dentro de la Iglesia habrá lobos. Por supuesto que dentro de la Iglesia habrá personas que realmente no son Iglesia. Porque como somos una Iglesia imperfecta, y hasta que nos vayamos con el Señor seremos imperfectos, a veces bautizaremos a personas que nosotros creíamos que habían nacido de nuevo y realmente no nacieron de nuevo. Y es triste. Así que, en última instancia, el único que conoce quiénes son suyos es Él. Amén. Y algunos apuntes más respecto a la membresía, hermanos. Como Iglesia entendemos que cuando uno libremente, por motivos de conciencia o doctrina o por lo que sea, quiera dejar de ser miembro de esta Iglesia, lo puede hacer libremente. Libremente, que se acerque, que no le vamos a pegar. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, si ha sido por circunstancias, hacerle ver que a lo mejor está equivocado, a lo mejor está acertado, bueno, con humildad escuchar, pero hermano, uno es libre, pero que cuando decida ser miembro de la Iglesia, que lo sea en plenitud, por tu bien y por el bien de la Iglesia. Y otro apunte, hermano, la Iglesia local y no el miembro es la que declara y confirma la membresía del creyente. Atar y desatar. Pero antes de hacerlo se tienen que dar una serie de requisitos que nosotros entendemos particularmente como Iglesia local, que nosotros hemos establecido, que es lo que viene ahora en las 2 páginas posteriores, y con esto vamos a terminar. Una vez cumplidos estos requisitos, hermano, el creyente que aspira a vincularse como miembro puede ser declarado como tal. Amén. La página 8 tenemos los requisitos, que van a ser a partir de ahora los requisitos para aceptar a nuevos miembros. ¿Vale? Le repartiremos esta hoja cuando una persona venga a la Iglesia y nos solicite ser miembro de la Iglesia, para que sepa cuál es el proceso. Y aún así estamos nosotros, los pastores, en la condición de decir no todavía, o no directamente. Primero, haberse congregado con nosotros mínimo durante 3 meses en los que hayamos podido conocer un poquito a la persona. Mínimo. No quiere decir que a partir de que cumpla 3 meses ya es miembro. No. Mínimo 3 meses, pero el proceso va a ser más largo, por supuesto. En el caso de que la persona venga de otra congregación, reconocida por nosotros, no será necesario esperar dicho tiempo si trae una carta oficial de recomendación pastoral de dicha congregación. Pero respecto al resto de personas hemos considerado que 3 meses es un tiempo considerable para conocerle y para que nos conozca. Esto está aprobado por todos los pastores y es como entendemos que tiene que ser mínimo para poder, tiene que cumplir una serie de requisitos más que ahora vamos a ver, ¿vale? Claro, instamos a que esa persona se relacione durante esos 3 meses, que conozca al resto de hermanos, que se dé a conocer, que nos conozca a los pastores, que se acerque, que no espere siempre a que seamos nosotros los que nos acerquemos, sino que busque en la medida de lo posible, porque yo entiendo que hay personas más tímidas, personas más extrovertidas, que busque el compañerismo y darse a conocer, porque se supone que esta va a ser su nueva familia. Amén.
Segundo, tener una entrevista personal con los líderes de la Iglesia para conocer el testimonio, para conocer sus vidas, para conocer sus problemáticas, para conocerlo más tranquilamente a la persona, a su familia, sus vivencias. Amén. Durante esos 3 meses tendremos una entrevista con esa persona. Tercero, ser creyente convertido. Por supuesto, no se puede ser miembro de la Iglesia si no has nacido de nuevo, y a veces ha pasado eso, tristemente. Y entendemos, hermanos, que esto es lo básico y fundamental, por el hecho de que ese miembro va a representar a Cristo y a la Iglesia. Y está en la Iglesia también para edificarme a mí. ¿Cómo me va a edificar una persona que no ha nacido de nuevo? Repito, dentro de hasta donde nosotros podemos llegar, porque solo Dios conoce el corazón. Amén. Y hay personas que parecen, pero no son. El hecho de no reconocer a alguien como miembro no significa que le estemos cerrando las puertas de la Iglesia, sino que a la luz de las Escrituras no podemos darle, porque entendemos, y Dios nos ha dado, vuelvo a repetir, hermanos, para los pastores es una responsabilidad, porque vamos a rendir cuentas a Dios por lo que hacemos con la Iglesia y por lo que permitimos en la Iglesia. Entonces, no podemos darle la consideración de miembro del cuerpo de Cristo si no ha nacido de nuevo, lo cual implica una serie de privilegios, pero también responsabilidades. Cuarto, por supuesto, haber sido bautizado, porque entendemos que cuando alguien es bautizado, sobre todo si se bautiza aquí, si nosotros permitimos que esa persona se bautice, porque entendemos que esa persona ha entendido quién es Cristo, ha entendido la obra de Cristo, y vemos que hay un cambio genuino en su vida. ¿Ok? Hasta que eso no lo veamos, nosotros no vamos a bautizar a nadie, y partiendo de un mínimo de edad. Entendemos que a partir de los 15 años, no todos, hay críos que a esa edad son más críos, otros que son más mayores, evaluaremos, pero por lo menos que a partir de esa edad, no es que tengan 15 años y ya los vamos a bautizar, no. Habrán críos que con 15 años tengan la suficiente madurez y se le haya visto un testimonio y que lo tiene claro, y entonces, oye, ¿por qué no bautizarlo? Habrá otros que no, que a lo mejor se bautizan a los 30. Sí, porque ahora la adolescencia dura hasta los 30, por lo menos. Entonces, hermanos, eso es muy importante, y haber asistido al curso de membresía. ¿Qué es el curso de membresía? Bueno, el curso de membresía lo estamos confeccionando, pero parte del curso de membresía es lo que estamos enseñando hoy. ¿Ok? Esto se le va a transmitir. Se le va a transmitir las doctrinas de la gracia que dimos en Semana Santa. Se le va a transmitir la enseñanza acerca del rol del hombre y de la mujer, tanto en la familia como en la iglesia. Se le va a enseñar lo que creemos como iglesia, la confesión de fe. Todo eso es lo que se le va a enseñar en el curso de membresía. Amén. ¿Por qué? Y también la historia, lo que hemos visto, cómo llegamos hasta aquí, todas estas cosas. ¿Por qué es importante que la persona que toma la decisión y que nosotros entendemos que puede ser miembro de la iglesia esté a una con nosotros lo máximo posible, crea lo mismo que nosotros? ¿Significa esto que no vamos a aceptar como miembro a alguien que no esté al 100% de acuerdo con nosotros? No significa esto. No significa esto, pero sí vamos a instar a esa persona que en las diferencias que pueda tener con nosotros, que sea honesto y las diga. Y si obviamente esas diferencias son motivo como para no poder formar parte de la iglesia, pues le diremos, hermano, así no vamos a poder caminar juntos. Pero si son diferencias pequeñas que no implican algo importante, gloria a Dios, te amamos y queremos edificar tu vida. Amén. Sexto, estar dispuesto a comprometerse con la iglesia, con todo lo que hemos estado hablando. Le dejaremos muy claro a la persona lo que es ser un miembro, básicamente con esto que estamos hablando hoy, pero también haremos como una sesión con la persona de preguntas y evaluación para ver si ha entendido realmente lo que es ser miembro, para que realmente a partir de ahora, hermanos, nos comprometamos como miembros de la iglesia local a funcionar como tales. ¿Vale? Ahí habla de los privilegios y de las responsabilidades, y a grandes rasgos sería lo siguiente, aparte de lo que ya he estado compartiendo: por supuesto, no dejar de congregarse, participando especialmente en el Día del Señor, los cultos semanales de los domingos, participar en la medida de lo posible de todas las reuniones especiales de membresía como esta, ya que en ellas se da información a los miembros sobre los diferentes aspectos de la vida de la iglesia, colaborando con los gastos. Aquí sabéis que no imponemos ni obligamos a nadie a que dé el diezmo, porque entendemos que el darle al Señor es algo voluntario, que no es obligatorio,
Amén. Entonces, pero sí que uno muestra su compromiso hacia la Iglesia cuando se compromete a mantener este local y todos los gastos que conlleva esto. Amén. Que se sujete a la autoridad de la Iglesia, hermanos. Como digo, no tendría sentido formar parte de una iglesia en la que no reconozca a los pastores y que esos pastores sirven con una autoridad legítima dada por Dios para el bien de su alma, que cultive una actitud de obediencia hacia ellos en el sano marco de la Escritura. Por supuesto, aquí no se trata, aquí no veréis un pastorado dictatorial, siempre la única autoridad nos la da la Escritura. Amén. Pero también de reconocer la autoridad de la propia congregación, es decir, el resto de miembros, para pedirte cuenta y exhortarte en el camino de la fe, que esa persona honre y defienda a su iglesia, que no la critique, que respete su doctrina, aun cuando no la entiende. Hermanos, y este punto es muy importante. Estamos, durante todo este proceso de meses, hemos hecho cambios doctrinales y hay personas que es como si le hubieran pegado dos palmetazos en la cabeza y se han quedado así, ¿has visto los dibujos animados cuando salen estrellitas? Que se han quedado así de golpe y porrazo. Es un proceso, yo entiendo que es un proceso, sobre todo cuando lleva un bagaje doctrinal de muchos años. Para personas les será más fácil, para otras no. Pero es importante que la persona que ese proceso le cueste más, que no se ponga a hacer la guerra contra su propia iglesia. Porque qué triste es que tú ataques a los tuyos. Cuando la actitud debería de ser, hermano, no entiendo esto, ayúdame. Amén. Pero eso denota falta de madurez. Que no la critique, que respete su doctrina, que respete a sus pastores, que respete a su familia espiritual. Si en algún momento entiende que lo que se está diciendo o haciendo en contra de la Iglesia tiene justificación, debería hablar con amor con los líderes de la Iglesia y prestarse a ser parte de la solución. Amén. Que sea de edificación para el resto de los hermanos, no con una actitud de consumidor, sino con una mentalidad y actitud de siervo, hermano. ¿Con qué mentalidad venimos a la Iglesia? Venimos a ser servidos o a servir. Que valore y cuide los recursos de la Iglesia, sus instalaciones, etc. Y por último, hermano, firmar la solicitud y compromiso de membresía, que os la va a repartir el hermano Juan ahora. Y esto es como cuando uno hace el pacto sagrado del matrimonio, firma unos papeles, y eso le da solemnidad a lo que tú estás haciendo. Amén. Por supuesto que eso es a lo que queremos llegar. ¿Ok? Porque cuando lo leáis diráis, no veáis el estándar que habéis puesto. Bueno, eso es el estándar de Dios, no es otro estándar. Es a lo que tenemos que aspirar. Amén. Posterior a eso se hará un acto público de reconocimiento un domingo. Cuando haya un nuevo miembro, después de haber pasado todo este proceso y estos requisitos, un domingo, hermano, se presentará. Hermano, hermano o esta hermana, a partir de ahora es miembro de la Iglesia, recibirlo como tal y sentiros en plena confianza para darle palos, para darle abrazos y lo que queráis. Y también, eso poco a poco con la relación, con el tiempo, obviamente, pero que sepáis que es miembro de pleno derecho de esta Iglesia. Amén. Y se le dará un certificado de membresía como un acto conmemorativo, como algo bonito, para que tenga conciencia de que ahora esa persona es nuevo miembro de la familia y que se sepa miembro de pleno derecho. Amén. Entonces, eso es básicamente lo que queríamos compartir hoy. Y Juan nos va a repartir tanto la solicitud como la confesión de fe, que es lo que he dicho antes, el credo de la Iglesia, ¿vale?